Hola amigos, bienvenidos una vez más a su canal Noticias al Día 024 con las últimas noticias de Venezuela y del mundo para el día de hoy. Noticias importantes. Nicolás Maduro cercó la ciudad de Caracas. Crecen los saqueos y las protestas en Venezuela. Elliot Abrams, enviado especial de los Estados Unidos, asegura que Nicolás Maduro perdió valor para Rusia. Llama a las Fuerzas Armadas de Venezuela a ser parte de la transición hacia la democracia. El gobernador de Nueva Esparta le respondió contundente a Nicolás Maduro por la amenaza de cárcel en su contra. Miren lo que dijo. Escasez de gasolina. Autoridades atacan las consecuencias y no las causas. Amigos, a continuación los detalles de estas interesantes noticias. Pero antes queremos pedirte de manera particular que te suscribas al canal y actives la campanita para que recibas de primero las notificaciones de las próximas noticias. También que le des un gran me gusta al video, dale like para que apoyes nuestro trabajo. Y dale me gusta también si estás de acuerdo en que Nicolás Maduro debe buscar la forma de garantizar los alimentos y la gasolina a la población de Venezuela en este momento. O mejor aún, dale me gusta si estás de acuerdo a que Maduro se sume ya a la transición. Recuerda también compartir esta información y video con amigos y familiares en las redes sociales. Y otra cosa es pedirte que te quedes en casa y que nos acompañes hasta el final de este video para que así nos dejes tu comentario, tu opinión o parecer de estas informaciones. Iniciamos con las noticias de Venezuela hoy. Nicolás Maduro cercó la ciudad de Caracas y crecen los saqueos y las protestas. Esta noticia publicada en el Panama Post y el periódico La Nación. Actualmente Venezuela está sufriendo una crisis muy grande y en las últimas horas no solamente se ha reflejado en el efecto del coronavirus, sino también el hambre existente, cuyos principales síntomas han sido las protestas y los saqueos bajo el grito de la población que dice que queremos comida. Al régimen de Nicolás Maduro se le ha formado en el país una tormenta perfecta, sin ningún tipo de matiz político y la cual se levanta sobre clases populares, quienes están impedidas de guardar la cuarentena que ha sido obligatoria y radical impuesta por Nicolás Maduro. Han salido por la falta de alimentos y también por los precios exorbitantes. En paralelo a esta realidad, el régimen de Nicolás Maduro cercó la ciudad de Caracas bajo el pretexto de luchar contra el coronavirus. Barreras y contenedores pesados están obstaculizando el paso desde el litoral y desde la autopista que conduce hacia el occidente del país. Solamente aquellas personas que dispongan de un salvoconducto son las que pueden salir y entrar a la capital. Desgarradoras escenas se observaron en la calle céntrica de Utapa, luego de las protestas y saqueos por hambre que dejaron saldos de heridos y un fallecido, luego de recibir impactos de bala por parte de la Guardia Nacional. Tras la denuncia de los manifestantes, el general Justo Noguera, quien es gobernador chavista impuesto en Caracas, informó que la gente que efectuó los disparos está a la disposición de la justicia y del Ministerio Público. Organismos de la sociedad civil, así como también la oposición al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, acusaron formalmente a la policía de estar reprimiendo de forma indebida a los cientos de personas que de manera desesperada se lanzaron las últimas horas a la calle y que saquearon a un total de media docena de comercios, así como también un supermercado. En este operativo en contra de los manifestantes también participaron los que nunca se quedan de parte del régimen de Nicolás Maduro, que son los colectivos o paramilitares, que pese a no haber gasolina en Venezuela, ellos utilizan siempre sus motocicletas. Se recuerda el año 2013, cuando comenzó el derrumbe de la revolución. Los saqueos asustaron a toda Venezuela en determinados periodos. Primero durante la escasez, luego con la inflación, las protestas políticas y también los apagones eléctricos. Las turbas de personas se mueven entre la violencia y desesperación. Incluso en situaciones puntuales se les culpó de que eran dirigidas por grupos del gobierno. La tensión estuvo saltando de municipio en municipio.
En el estado Sucre, en Cumanacoa, al oriente del país, cientos de personas pasaron de las manifestaciones a lanzarse en busca de comida o alimentos, lo que provocó el saqueo de una carnicería, así como varias tiendas más. Al menos 7 personas fueron las que resultaron heridas. En Maturín también hubo saqueos, así como también en los pueblos de Araya, Pueblo Llano, Turén y en Churuguara se dieron también escenas parecidas. Solamente en un mes el dólar de Estados Unidos superó la barrera de los 200,000 bolívares. Esto es el doble de lo que marcaba al comienzo del confinamiento. En el estado que ha sido el principal foco hasta ahora de los saqueos, el estado Bolívar, el maple de 30 huevos cuesta en torno a 1 millón de bolívares, cuando el salario mensual de los venezolanos ronda los 350,000 bolívares. Susana Rafali, quien es experta en seguridad alimentaria y también es activista de derechos humanos, manifestó que el distanciamiento social es una quimera en Venezuela. Dijo que no es posible que se confine a una nación sin alimentos, sin gas, sin agua, sin electricidad, sin trabajo, sin combustibles. En una alocución hecha por Nicolás Maduro, dijo que apelaba a la disciplina, a la unión familiar, para que pueda mantenerse la medida de quedarse en casa. Si no se hubiesen tomado las decisiones audaces, tendríamos ahora más de 120,000 casos en Venezuela. Así lo manifestó Maduro, diciendo que según las estadísticas, hasta ahora se confirmaban 318 pacientes y 10 muertos por el coronavirus. En las últimas horas, el chavismo aceleró el cerco de grandes ciudades, sobre todo en la capital. El coordinador de seguridad de la presidencia interina de Venezuela, Iván Simonovic, dijo que esto se trata de una acción desesperada por parte del régimen de Nicolás Maduro, una estrategia que es muy parecida a la que se utilizó el año pasado para impedir el paso de la ayuda humanitaria en la frontera con Colombia. Maduro está consciente de que proteger la capital es un elemento vital en este momento, ya que cualquier alteración al orden en la escala masiva en Caracas pudiera poner en jaque el poder que usurpa en Venezuela. Esto muy especialmente porque en estos momentos hay dudas sobre la capacidad de respuesta rápida de las Fuerzas Armadas sobre la represión. Así lo puntualizó para el periódico La Nación Rocío San Miguel, quien es presidenta de la ONG Control Ciudadano para la Seguridad y las Fuerzas Armadas en Venezuela. Y continuando con las noticias de Venezuela hoy, Elliot Abrams asegura que Nicolás Maduro perdió valor para Rusia. Llama a las Fuerzas Armadas a sumarse a la transición a la democracia en Venezuela. Elliot Abrams, quien es enviado especial de Estados Unidos para los asuntos de Venezuela, indicó que el apoyo de Rusia a Nicolás Maduro es solamente a nivel político y en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Pero aseguró que desde hace ya un tiempo, más o menos 2 años, el régimen no está recibiendo apoyo económico de ese país. Para el funcionario de Estados Unidos, Venezuela no va a correr el mismo destino que Cuba, de pasar más de medio siglo en una dictadura, aun cuando la isla lleva poco más de 6 décadas de sanciones. Explicó además que desde Rusia no hay suficiente apoyo económico para poder mantener a ambos regímenes. Claro que no. Creo que Cuba es una excepción porque Cuba empezó como parte de lo que era la Guerra Fría con un alto nivel de apoyo ruso que vemos ahora. En el último año, ¿qué le ha dado Rusia a Venezuela? Ni un centavo. Ellos están tomando los recursos de Venezuela, que es otra cosa, dijo Abrams. En la entrevista que concediera al periódico La Patilla, el funcionario de la Casa Blanca indicó que en Venezuela hay alrededor de unos 2.500 agentes de inteligencia, cuyo papel fundamental es que se eviten golpes, así como también seguir conversaciones dentro del ejército, además de hacer que los militares se mantengan recibiendo órdenes de Nicolás Maduro sin que lo haga el ejército de la nación. Hasta hace 5 años en el pasado estaban prestando mucho dinero, miles de millones de dólares, pero desde hace 2 años nada. Nadie está dando dinero al señor Maduro, ni los chinos, ni los rusos, ni el Fondo Monetario Internacional. Nadie está dando recursos. Y creo también que el nivel de apoyo que él tenía con ellos tampoco existe. Lo hemos visto en el caso de Rosneft, la petrolera rusa que está saliendo de Venezuela, dijo Abrams. Enfatizó que el valor que tiene Maduro para Venezuela definitivamente que ha bajado.
y que el ingreso que tiene el régimen para poder dar frente a sus problemas ha disminuido tanto que no cree que estén ganando nada. El diplomático ha sido muy enfático en indicar que hay que negociar una transición hacia las elecciones libres y hacia un país en democracia. Expresó que hay muchas cosas que se pueden discutir, aun cuando está claro que Nicolás Maduro no está en la intención de negociar nada. En otra entrevista, Abrams le hizo un llamado a las Fuerzas Armadas, entrevista con el diario Infobae, dejando claro que en estos momentos Venezuela cuenta con el apoyo de los militares para que se dé la transición a la democracia. Se reconoce además que el país necesita de un ejército que esté organizado, que sea moderno y también que esté bien pago. Es por esto que estamos enviando un mensaje al ejército. Estamos con ustedes. Venezuela les va a necesitar en el futuro, dijo. Ante aquellos que indican que Estados Unidos es injerencista, Abrams respondió de la siguiente manera: no hay miles de norteamericanos involucrados en espionaje, mandando a soldados de Venezuela al SEBIN, Fuerte Tiuna, de Gesim, Palacio de Miraflores. Ahí no hay norteamericanos mandando. Ahí todo lo que hay son extranjeros cubanos. Expresó que no van a levantar las sanciones a aquellos que violen los derechos humanos. Sospecha que quizás entre los presos políticos haya venezolanos que sean patriotas, nacionalistas, demócratas, que puedan juntos luchar por Venezuela y también dirigirla. Y continuando con las noticias de Venezuela hoy, el gobernador de Nueva Esparta responde a Nicolás Maduro por la amenaza de cárcel que hiciera en su contra. Alfredo Díaz, el gobernador del estado Esparta, respondió el jueves la amenaza de Nicolás Maduro, que suponía iba a apresarlo si éste continuaba saboteando el estado de alarma que había sido establecido para contener el contagio del COVID-19 en Nueva Esparta, la cual el 23 de abril pasó a ser la comunidad más afectada en Venezuela, con 93 casos positivos. Díaz manifestó que entiende y comprende la desesperación que debe estar sintiendo Nicolás Maduro por el número creciente de contagios del coronavirus en la zona. Sin embargo, sugirió que los funcionarios que están en control de los aeropuertos y de los puertos del estado fueron los que permitieron la entrada de los scouts extranjeros, además de haber permitido la operación de la Academia de Béisbol, evadiendo así la orden de cumplimiento obligatorio de quedarse en casa, indicó. Asimismo, el gobernador hizo un llamado a Nicolás Maduro de que investigue con quiénes era que tenían hechos las autoridades de la institución, presumiendo que se trataba de militares y de funcionarios del régimen. Sostuvo que la gobernación de Nueva Esparta, ante las advertencias que han sido hechas por Nicolás Maduro, tiene 4 opciones: la lucha clandestina, como se participó en el pasado; la cárcel con la que lo habían amenazado; el exilio, pero nunca me iré del país, para que lo sepan; la otra es que te maten, y pido a Dios que me dé vida para poder ver tiempos mejores, dijo el gobernador. Además, dijo que cualquiera que sea la vía, todas demuestran el carácter poco democrático de los regímenes autocráticos. Destacó además que está dispuesto a asumir cualquier riesgo o mandato que recibió de los habitantes de Nueva Esparta. La noche del 23 de abril, Nicolás Maduro lanzó amenazas al gobernador de Nueva Esparta, diciendo que lo iba a apresar si había alguna responsabilidad de su parte en los contagios del COVID-19 en esa localidad. Así también si continúa saboteando el estado de emergencia. Aseguró que en caso de ser necesario iba a proceder a ponerle los ganchos también. Amigos, y ya al cierre de esta emisión de noticias de Venezuela hoy. Escasez de gasolina. Autoridades atacan las consecuencias y no las causas. Conforme a análisis hecho en publicación por el diario La Nación, la falta de combustibles se sumó así a una larga lista de productos y también de bienes por los que los ciudadanos deben de hacer largas filas o tienen que pagar más a funcionarios corruptos o a especuladores. Aunque es difícil de creer, Venezuela, a pesar de ser el país que tiene la mayor reserva de petróleo del mundo, se ha quedado sin gasolina y también sus derivados. Todo esto está ocurriendo justo en medio de la llegada de la pandemia, así como si fuera poco, de la caída también histórica del precio del petróleo en los mercados internacionales. Las primeras 4 semanas que han transcurrido del confinamiento impuesto desde el 16 de marzo, el Tribunal de Justicia y la Fiscalía dirigida por Tarek William Saab
han denunciado a través de comunicados y también mensajes de Twitter la detención de 15 personas en 4 estados de Venezuela, todos acusados de contrabando de combustible, así como también de sobornar a funcionarios o de pedir sobornos a los ciudadanos a cambio de que sus tanques de gasolina sean llenados. De los arrestados hay 5 militares de la Guardia Nacional y uno tiene rango de teniente coronel, quienes estaban vendiendo combustible en dólares en la estación de servicios de El Palotal, al occidente de Venezuela, por lo que la justicia ordenó la detención preventiva de dichos funcionarios. En las investigaciones ha resultado que la mayoría de los implicados han sido miembros de las Fuerzas Armadas o la Guardia Nacional de Venezuela, aunque 8 ciudadanos también están siendo investigados y se les ha impuesto a todos medidas privativas de libertad, así lo informó el Tribunal Supremo de Justicia en un comunicado. Ante la gran cantidad de señalamientos contra la Guardia Nacional, el comandante de esa entidad, el general Fabio Sabarce, exigió que se sancionaran a todos los militares que estén recibiendo o que estén pidiendo dinero por prever combustible durante la crisis actual, al tiempo que dio la orden a los ciudadanos que también tengan que pagar coimas. También se han anunciado incautaciones de 4 pequeñas embarcaciones pesqueras en los estados de Nueva Esparta y de Anzoátegui, con varios cientos de litros de gasoil en sus tanques y que serían supuestamente usados para la extracción ilegal de combustible. No obstante, en estos casos no se han conocido las aprehensiones. La raíz del mal o problema no ha sido dado a conocer por las autoridades. Hasta el momento han sido incapaces de explicar de manera razonable por qué la producción de petróleo en Venezuela pasó de 3 millones de barriles diarios en el 2013 a unos 660,000 en la actualidad, según las cifras de fuentes secundarias que aportara la OPEP, aunque el régimen ha ubicado la cifra oficial en 718,000 barriles de petróleo por día. El periódico entonces en su publicación pregunta: ¿por qué las refinerías de Venezuela se encuentran paralizadas? ¿Por qué están secas las estaciones de gasolina del país? ¿Por qué un país que es petrolero tiene que estar importando combustibles? Estas son algunas preguntas que las autoridades del régimen de Nicolás Maduro tienen que responder algún día. Amigos, ahí están las noticias, ahí están las informaciones del día de hoy. Hemos llegado al final de esta emisión de noticias de Venezuela hoy. Para nosotros, tu interacción con este video y este canal son muy importantes. Es muy importante saber qué piensas, cuál es tu opinión de estas informaciones. Así que anímate y escribe tu comentario debajo de la descripción del video. Recuerda apoyarnos dándole me gusta al video y ayúdanos a difundir estas noticias compartiéndolas con tus amigos en las redes sociales. Si no lo has hecho, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y que actives la campanita para ser de los primeros en recibir las notificaciones de nuestras noticias. Gracias nueva vez por tu audiencia de siempre. Gracias. Nos vemos en el próximo video.